Si me preguntan a mí cuál es mi museo favorito, se me ocurren muchas respuestas. ¿Y ustedes qué dirían? ¿Cuál es su museo favorito? Les pido que lo piensen y que si quieren después nos responden. O también pueden entrar a nuestra cuenta de Instagram, Instituto Balseiro, y poner su respuesta allí. Así empezamos esta transmisión especial desde el Instituto Balseiro, desde la ciudad de San Carlos de Bariloche, para festejar la Noche de los Museos 2025. Curiosidad, imaginación, sorpresa. Estamos viviendo hoy un encuentro con todos esos elementos. Me acompaña aquí Romina Fo, mi nombre es Laura García Oviedo y estamos acá para presentar de qué se trata esta transmisión especial que va a estar en Twitch y después en YouTube. Bien, ¿cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a este espacio. Bueno, en esta tercera edición de la Noche de los Museos en el Centro Atómico Bariloche estamos muy contentos de recibirlos y recibirlas, muy expectantes por las actividades que preparamos para compartir con todos ustedes. Tenemos una variedad para distintas edades, desde juegos, lectura de cuentos, stands demostrativos y este espacio que pensamos para que puedan escuchar a personas que trabajan en ciencia en clave de diálogo, ¿sí? La idea es que puedan interactuar con las personas que nos van a contar sobre parte de su trabajo. Romy, ¿querés que contemos antes de qué se trata la Noche de los Museos a nivel país? Es una iniciativa que se hace en distintas ciudades del mundo y estos lugares fascinantes que se llaman museos abren sus puertas para que gente pueda recorrer, jugar, divertirse, aprender. Y ustedes dirán, ¿por qué el Instituto Balseiro, que es una institución de formación universitaria, de investigación y desarrollo, abre también sus puertas? ¿Por qué si no es un museo? Y tiene que ver con que el Instituto Balseiro tiene una filosofía y una política de abrir sus puertas para compartir, para hacer comunicación pública de la ciencia. Y esta iniciativa, si ustedes pudiéramos poner la cámara para el otro lado, verían un montón de mesas y de stands con un montón de experimentos de científicos, científicas, tecnólogos, tecnólogas, contando qué se hace en los distintos laboratorios del Centro Atómico Bariloche y también de instituciones invitadas. ¿Nos contás, Romy, un poquito qué se puede ver afuera y quiénes están participando? Bien, están participando en esta oportunidad investigadores, técnicos, personal de apoyo, también que desarrollan sus tareas acá en el Centro Atómico Bariloche y en el Instituto Balseiro. Van a encontrar gente del reactor que les va a contar parte de su trabajo. Van a encontrar al grupo de la biblioteca que tiene actividades de lectura de cuentos para las infancias. Van a encontrar también una radio que va a estar haciendo la locución a cargo de los chicos de comunicación del Centro Atómico y un montón de actividades interactivas, porque la idea es que más allá de que puedan venir a ver qué se hace en el Centro Atómico, es que puedan interactuar directamente con los trabajadores. Y también en esta propuesta en especial, que es este streaming, vamos a tener dos formatos. Uno va a ser el de café científico, y les debemos el café, pero pueden tomarlo después cuando vean el video, o también los que nos están mirando desde Twitch y después en YouTube, va a ser el formato café científico, y después también va a haber otro formato que es el de la entrevista, una entrevista con herramientas del periodismo. Así que vamos a hacer dos propuestas de cada formato. Y esta propuesta, además, quisiéramos mencionar, es una iniciativa conjunta entre la Secretaría de Extensión y Cultura Científica del Instituto Balseiro y del área de comunicación institucional y prensa de la misma institución. Así que ¿dónde estamos ahora? Estamos en un espacio nuevo que se llama Espacio Arturo López Dávalos, donado por la Fundación Balseiro. Es hermoso este lugar, así que muchísimas gracias a quienes nos abrieron las puertas de esta cafetería muy, muy bonita. Y también quisiera agradecer a quienes están detrás de cámara. Hay mucha gente, en especial a Marión Prieto, que está en la operación técnica, cámara, y después también va a estar en edición de este material. La idea es compartir después estos videos de cada presentación y de cada entrevista en el canal de YouTube del Instituto para que siga teniendo vida, ¿no?, en Internet. ¿Algo más, Romy?
si no te paso la palabra para que nos cuentes, por favor, de qué se trata esta propuesta de la Noche de los Museos que organizan integralmente desde la Secretaría de Extensión y Cultura Científica del Balseiro. Bien. Bueno, en la Secretaría de Extensión nos dedicamos a realizar diversas actividades que tienen que ver con la comunicación pública de la ciencia. Esta es una de ellas. También vamos todos los años a la Feria del Libro, por ejemplo, y realizamos trayectos formativos para docentes, para público general. Básicamente es generar propuestas para vincularnos con la comunidad, ¿sí? En este caso, la Noche de los Museos, como les conté, la venimos haciendo por 3er año consecutivo y cada año nos gusta pensar en un concepto para la muestra que armamos, ¿sí? La idea es que el público, más allá de ver los diversos stands o ver algunos experimentos, puedan llevarse una idea de cómo es trabajar en ciencia, sobre todo para aquellas personas que no tienen una actividad laboral vinculada a la ciencia o a la tecnología. Es muy común que estemos más vinculados a una de las dimensiones de la ciencia que tiene que ver con la ciencia como producto, los resultados, el descubrimiento científico, el dato. Eso es lo que más se conoce normalmente de la ciencia. Pero hay otra dimensión que a veces queda un poquito de lado, que tiene que ver con los procesos involucrados para producir conocimiento, ¿sí? La ciencia es una actividad cultural que está hecha por personas que tienen sistemas de valores, de intereses, que interactúan entre sí para desarrollar ese conocimiento. Ningún investigador realiza sus descubrimientos solo y de manera aislada, ¿sí? Sino que hay una retroalimentación y una interacción entre distintas áreas de la ciencia, entre distintos trabajadores de la misma institución y de otras instituciones, ¿sí? La idea que tuvimos para este espacio, en esta edición de la Noche de los Museos, es poder reflejar esas interacciones, esa parte que está del detrás, aquello que no se ve tanto, ¿sí? ¿Qué le pasa a esa persona que hace ciencia? ¿Qué cosas le generan curiosidad? ¿Qué pasa cuando algo no sale como se esperaba? ¿Con quiénes se vincula? ¿Con quién se retroalimenta? ¿La creatividad juega un rol importante en el desarrollo de la actividad científica? Bueno, para eso convocamos a 2 trabajadoras del Centro Atómico Bariloche con 2 perfiles distintos, ¿sí? Tenemos una investigadora, tenemos a Carolina Bañato, que nos va a estar acompañando, y tenemos a Claudia Morales, que trabaja en el reactor, en el RA6, y se vincula de una manera muy carismática con la comunidad. Así que van a conocer 2 aspectos distintos de 2 trabajadoras de esta institución que les van a contar parte de su trabajo y esperamos que lo disfruten. Y también en la parte de las entrevistas vamos a dialogar con Horacio Salva y también con Pablo Andrés. Ambos son docentes del instituto. Uno va a hablar sobre el péndulo de Foucault y la física detrás, y el otro va a hablar sobre protección radiológica y qué son las radiaciones y cómo se utilizan también para distintas aplicaciones, incluyendo la salud. Así que, bueno, Romy, me parece que va a ser una propuesta interesante. La idea es que también sea que sea algo ágil, dinámico. Si les parece, vamos a hacer una pequeña pausita acá en Twitch para prepararnos y empezar el primer café científico. Van a estar intercalados café, entrevista a las 4 personas que mencionamos. Así que ya volvemos.
vamos a arrancar con la primera charla. Les voy a presentar a nuestra primera invitada para esta ocasión. Se llama Carolina Bañato. Ella es licenciada en Biología por la Universidad Nacional de La Plata y doctora en Ciencias Básicas y Aplicadas por la Universidad Nacional de Quilmes. Carolina ha realizado estancias en el exterior, estancias postdoctorales. Actualmente se desempeña como profesora en la Universidad Nacional de Río Negro y es investigadora del CONICET en el Centro Atómico Bariloche. Trabaja en el Departamento de Eficiencia Energética y Biotecnología Ambiental y su investigación se centra en la biotecnología de algas con aplicaciones en energías alternativas. También se orienta en la remediación de metales, contribuyendo al desarrollo de soluciones sostenibles para los desafíos ambientales. Así que, bienvenida, Caro, y te escuchamos. Bueno, ahí. Bueno, antes que nada, agradecerles a las chicas por esta convocatoria, a ustedes por tomarse el tiempo de venir a escuchar. Y bueno, como decía Romy, yo trabajo en biotecnología de algas, soy investigadora, y la idea era contarles un poco sobre mi actividad, pero también habilitar a que, a medida que transcurre la charla, que es solamente una especie de soporte para ilustrar algunas de las cosas que les voy a ir contando, me interrumpan y me pregunten, que sea como eso, como un verdadero café y un diálogo, ¿sí? Entonces, bueno, trabajo con algas. Esas son fotos de algas, son algas unicelulares. Esta es una especie Cnidesmus con la que trabajamos un montón. Esta es otra especie, Chlamydomonas reinhardti. Trabajamos en un laboratorio que armamos y diseñamos especialmente acá en Centro Atómico Bariloche. Iniciamos esta línea de investigación allá por el año 2013, tuvimos el laboratorio en 2016 y desde entonces estamos trabajando en eso. Un poco la idea es contarles cómo empezó esta investigación y cuáles fueron algunas de las primeras preguntas y cómo eso después abrió todo un abanico de otras investigaciones, ¿sí? Pero todas versan sobre esto. Como bióloga, lo que tiene como interesante la biotecnología y tiene que ver un poco con lo que les voy a contar hoy es que motiva mucho cuando uno puede conocer un sistema en profundidad y puede ponerlo al servicio de uno, que no se enteren las algas, pero como que uno, a partir de entender cómo ese sistema funciona, después puede hacerlo hacer básicamente lo que uno quiere. A veces sale mejor, a veces no tan bien, pero bueno, esa es un poco la idea detrás de la biotecnología. Cuando volví a Estados Unidos y me radiqué acá en Bariloche, estaba un poco buscando una línea de investigación. Y trabajando en la Universidad Nacional de Río Negro como docente, conocí investigadores de Centro Atómico y hablando con uno de ellos me dijo, nosotros hace un tiempo estamos interesados en explorar otras energías alternativas más allá de la nuclear y estaría bueno que tengan una componente bio. En ese contexto me tiró un par de palabras claves que están puestas acá y que son biocombustibles y biodiesel. Cuando empecé a explorar la temática, lo primero que encontré fue plantas, especies vegetales, como por ejemplo palmeras o girasol, especies oleaginosas a partir de las cuales se produce el biodiesel. En realidad, químicamente, el biodiesel está formado por aceites y la forma más específica de denominar a esos aceites son los triglicéridos. Y en ese momento yo pensaba, yo soy zoóloga de formación, o sea, estudié los animales y digo, trabajar con plantas no sé si lo voy a poder hacer. Y cuando empecé a indagar un poco más, lo que descubrí fue que había unos microorganismos muy especiales, muy dinámicos, muy diversos, que eran las algas, y que acumulaban una cantidad de aceites, no sé si descomunal, pero claramente mayor que lo que las plantas podían hacer. Entonces ahí empecé a orientar un poco esa exploración por el lado de, bueno, decir, no vamos a ir por las plantas, sino vamos a ir por microorganismos. Y los microorganismos van a ser las algas. Eso estaba interesante porque entre las cosas por las cuales las plantas no estaba bueno usarlas para biodiesel era que competían en la producción de otras cosas que los humanos consumimos, que son los alimentos. Entonces ahí, una vez que definimos el modelo, el sistema alga, surgió la primera pregunta, que yo dije, bueno, está bueno que las algas ya de por sí tienen aceites, pero ¿hay alguna forma de que produzcan más aceites y de esa manera
aumentar esos rendimientos y así poder mejorar la producción del biodiesel? En este punto hago un paréntesis y les cuento que en Argentina, como en casi la mayoría de los países del mundo, hay legislación que, digamos, obliga a que los combustibles derivados de petróleo estén cortados, por decirlo de alguna manera, o estén mezclados con combustibles de origen bio, digamos, o sea, que no sea de origen de hidrocarburos, ¿sí? Es por eso que, bueno, es como bastante importante que uno indague en esas posibilidades. Bueno, para no irme por las ramas. Entonces ahí la primera pregunta fue esa, y un poco fue la piedra fundamental de todo lo que vino después, ¿sí? Conocer el sistema de algas en profundidad y sobre todo ver qué aspecto de las algas íbamos a estudiar en relación a este objetivo tan concreto que era mejorar el rendimiento en la producción de aceites para poder hacer biodiesel. Entonces ahí lo primero que empecé a ver era que había algunas algas que naturalmente acumulaban muchos aceites. Yo acá les puse algunas fotos representativas. Por ejemplo, esta es una microscopía electrónica de una alga marina y lo que se ve acá en el interior son gotas de lípidos. Yo no trabajo con esa alga porque es marina, pero esta es otra alga, ¿sí? Que en realidad todos estos circulitos que se ven son, cada una de ellas es un individuo, es una alga, y lo que se ve en el centro como en relieve son gotas de lípidos. O sea, estas son algas que casi el 80% del volumen de la célula son aceites, ¿sí? Esta es la misma foto, solo que tomada con microscopía de fluorescencia. Y el color verde que ven es un colorante que está tiñendo esos lípidos de manera específica. Esta es otra microscopía electrónica de una de las algas que les puse al principio, que en realidad no tiende a acumular lípidos. Pero lo que ya se sabía era que si uno la estresaba, le sacaba algunos nutrientes, eso hacía que el alga produjera lípidos. Entonces, bueno, ahí la pregunta era, ¿vamos por una estrategia en la cual buscamos algas que acumulen mucho, o mejor las estresamos para que produzcan lípidos, o tratamos de buscar una estrategia un poco más general? Que cualquier alga, si uno puede modificar alguna de sus rutas metabólicas, o sea, aquellas que las llevan a producir las macromoléculas como los aceites, bueno, produzcan más. Y esa fue un poco la estrategia que seguimos. Y durante bastante tiempo, e incluso hasta la actualidad, nos dedicamos a estudiar en las algas esto, que no pretendo que miren el detalle, pero que es ni más ni menos que la ruta metabólica de síntesis de aceites en un alga, ¿sí? Que es bastante parecida a la del resto de los seres vivos, pero que algunos de sus componentes son específicos. Y nosotros nos dedicamos, primero por métodos bioinformáticos en la compu, nos dedicamos a identificar todos los componentes de esa vía y a ver si había alguno que fuera propio de las algas y que tuviera algún interés en términos de ese formato, ese gen en particular, que nos permitiera hacer alguna modificación biotecnológica. Y fue así como derivamos en un trabajo que llevamos ya hace varios años y que fue en caracterizar una enzima. Acá tenemos un modelo tridimensional de esa enzima, ¿sí? Y que era una enzima que hasta ese momento nadie la había descrito, ¿sí? O sea, nosotros la encontramos primero por herramientas de bioinformática, después la encontramos en el genoma de ese alga, es como que la recuperamos de ese genoma y ahí empezó todo un trabajo de caracterización. Bueno, ¿cuál es un poco la idea de eso? Obtener una enzima, una proteína, un gen finalmente, que nos permita en distintos organismos poder tener como una especie de botoncito que encienda la síntesis de esos aceites. Entonces ahí, un poco volviendo al origen de esto, hay una pregunta, siempre hay una pregunta, pero que es solo el puntapié inicial. En general uno después hace el primer experimento y se abren un montón de preguntas más. Y de hecho es bastante difícil mantener el foco, pero es fundamental en el proceso. Entonces, esa fue una de las investigaciones. Pero ¿cómo hacemos para que una pregunta se traduzca o se convierta en un proyecto de investigación? Claramente una pregunta o incluso la idea detrás de eso no es suficiente, ¿sí? Y algo de lo que es como muy importante es poder identificar un objetivo general y un objetivo específico. Y ya sé lo que estarán pensando. Bueno, básicamente es como los seres humanos hacemos todo en la vida. Nos tenemos una idea y después decimos, bueno, pero esta es una idea grande, ¿cómo la ejecuto? La vamos como desglosando
y ponemos una serie de pasos lógicos para llegar a ese objetivo general. Y bueno, es más o menos así como funciona un proyecto de investigación. Lo que le es muy particular es esta parte, que es la del método científico. O sea, no lo hacemos de cualquier manera, es siguiendo el método científico. Y ahí hay una serie de cuestiones claves, que son las hipótesis, ¿sí? La metodología, ¿sí? La metodología de investigación y después la propia de ese proyecto o de esa disciplina, y después los experimentos. La biología es una disciplina eminentemente experimental. Entonces, dentro de lo que sería la metodología, los experimentos tienen un rol clave. Los objetivos específicos son un componente muy importante, son cruciales para la formulación de un proyecto de investigación, ¿sí? Y básicamente responden cuestiones bastante elementales respecto de esa pregunta original o del objetivo general, y que tienen que ver con esto, ¿no? ¿Qué experimentos tengo que hacer para responder la pregunta? ¿Qué tengo que mirar en mi sistema, ¿sí? Para responder esa pregunta original o poder llegar a que las algas produzcan más aceite, ¿sí? Y después, por supuesto, yendo o hilando un poco más fino, es bueno, ¿cómo lo hago? ¿Qué y cómo mido? ¿Sí? Y para que el proyecto termine de tomar forma y se cristalice y se pueda efectivamente ejecutar, es fundamental conseguir financiamiento. Eso también es parte del trabajo que hacemos los científicos. Es pensar una idea, o sea, formularla, que tenga correlato con un objetivo concreto y después poder financiarlo a eso, ¿sí? Llevarlo a cabo. Es como bastante clave. Y asociado al método y a los experimentos, aparece todo lo que tiene que ver con una instalación, con un espacio adecuado, con trabajar en un espacio con características particulares. En mi caso particular es un laboratorio donde se hace un poco de bioquímica, microbiología, biología molecular, biofísica, química, ¿sí? Es un laboratorio que combina un poco todas esas disciplinas, ¿sí? Y esto me lleva un poco a otra de los aspectos de los cuales les quería hablar, y que un poco lo mencionaba Romy al inicio, y que tiene que ver con que el trabajo de los científicos, de las científicas, de los investigadores, es un trabajo no solamente en equipo, como la mayoría de los trabajos, sino que es interdisciplinario o multidisciplinario. Incluso sucede que a veces uno trabajando dentro de una disciplina, como puede ser la biología, uno en general sabe una pequeña partecita, ¿sí? Entonces después de repente le toca interactuar incluso con otros biólogos que entienden otros aspectos de la biología. Pero a mí en particular, y sobre todo, trabajando en un centro atómico, fue en algún sentido un desafío y una ventaja que creo que supe capitalizar bastante bien, y que era, bueno, tratar de trabajar con otros profesionales, con otras disciplinas que estaban como mucho mejor instaladas en centro atómico que nuestra actividad. Y en relación a eso, les quería contar un trabajo que hicimos en colaboración, para que se hagan una idea y no quede como tan en el aire, con un grupo de físicos de acá del centro atómico. Esto que les estoy mostrando acá son cultivos de algas a escala masiva. O sea, cuando uno encuentra una alga plausible de alguna aplicación biotecnológica, una de las cosas que hace es escalar esos cultivos y después, bueno, dedicarse a la producción en particular de lo que haya decidido. Por ejemplo, podrían ser aceites para biodiesel. Estos son cultivos, esto es en California, esto es en Hawái, ¿sí? Son lo que se llaman chacras, ¿sí? Se crecen en estos piletones que se llaman de tipo raceways porque tienen esta forma como de pista de bicicleta. Y lo que tienen es que crecen en medio líquido. Las algas, las microalgas, son de medios acuosos, ¿sí? Y en general, como son fotosintéticas, crecen bastante diluidas. Y una de las cosas que sucede cuando uno tiene que juntar esa biomasa que se genera para la aplicación que sea que esté desarrollando, es la cosecha de la biomasa. Entonces nosotros durante un tiempo le dedicamos bastante tiempo y cabeza a pensar cómo desarrollar un método de cosecha magnética. Magnética sí, con metales. Y ustedes me van a preguntar, ¿pero qué? Las algas, además de ser fabulosas, hacer fotosíntesis, producir aceites, ser bellas, ¿también son magnéticas? No, no son magnéticas. Pero lo que sí pensamos fue, bueno,
habiendo tanta gente que trabaja en nanomateriales, podemos buscar a alguien en Centro Atómico que haga materiales magnéticos, ¿sí? Pequeñas, como pequeñas esferas que fueran magnéticas. Porque nosotros sabíamos que esas esferas tenían carga positiva o que se las podía incluso cargar positivamente, y nuestras algas tienen en su superficie carga negativa. Entonces lo que dijimos fue, si nosotros logramos que las partículas magnéticas se peguen a las algas, después las vamos a poder cosechar con un imán. Bueno, eso fue un poco la idea detrás de ese trabajo interdisciplinario con físicos y químicos, porque había mucho de la química de superficie, de las partículas y de las algas, y básicamente estuvimos casi 2 años haciendo esa prueba de concepto con distintos materiales, con distintas propiedades magnéticas, y viendo si las algas se podían cosechar. Y producto de esa interacción, bueno, surgió una publicación en una revista internacional que trabaja en biotecnología de algas, es una revista muy prestigiosa, y lo que les estoy mostrando acá son algunas imágenes de ensayos a escala de laboratorio, donde poníamos los cultivos de algas, los mezclábamos con las partículas magnéticas y después poníamos un imán debajo de esos cultivos y en menos de 1 minuto toda la biomasa de alga junto con las partículas se iba al fondo del recipiente, ¿sí? Esa interacción resultó ser súper estable, no ser tóxico, o sea, no afectar el crecimiento de las partículas, ni tampoco afectar otro de los procesos que nosotros estábamos acoplando, que era la remoción de metales. Nosotros primero a nuestras algas las hacíamos remover metales en un intento de remediación de un efluente que tenía metales pesados, que son tóxicos, y después les poníamos las partículas y las cosechábamos. Y bueno, todo eso funcionó, pero como les decía, fue un trabajo interdisciplinario. Lo que ven acá, no sé si lo llegan a apreciar, pero bueno, es una foto de microscopía electrónica de barrido, donde están nuestras algas, es esta que se ve más grande, y todo eso que se ve como un decorado sobre el alga son las partículas magnéticas que se pegan a la superficie del alga, tal y como lo habíamos predicho. Esa era la mejor parte. Habíamos pensado algo en la teoría, solo pensando en la química de interacción electrostática, y había funcionado perfecto. No sé, fueron pocas las veces que salió tan bien. Pero bueno, también a partir de ese trabajo surgieron otras preguntas, y es un poco lo que pasa siempre. Eso es algo realmente, no sé, único de por lo menos en mi experiencia de los experimentos, ¿no? Uno lo diseña en sistemas biológicos, uno piensa un experimento, en general genera muchas hipótesis y después el experimento manda. O sea, realmente el sistema se comporta como la termodinámica lo indica, ¿no? Como hace lo que tiene que hacer básicamente. Y en esa interpretación de los resultados es donde vuelven a aparecer nuevas preguntas. Y así las líneas de investigación se van construyendo. Bueno, otra de las preguntas que un poco tenía a modo de un delineamiento y para ver si también a ustedes les surgían preguntas o si alguna vez se lo habían preguntado, es ¿qué parte del trabajo científico me gustaría contar que en general no se ve, ¿sí? Y en mi caso, que me considero como experimental, lo que nunca se ve son los experimentos fallidos. En general, como en muchos otros aspectos de la vida, uno suele contar, hacer una síntesis de lo que funcionó, de lo que anduvo bien. Pero la realidad es que para llegar a eso, muchas veces lo que pasó fue eso. Hubieron experimentos que no funcionaron. Pero no es que no funcionen, no es que no den según la hipótesis o según lo predicho. Es que no funciona el experimento. O sea, la frustración es que uno quiere medir algo y esa medición no sale, ¿sí? Porque, bueno, una cosa es que el experimento de algo opuesto a lo que uno pensaba. Y está perfecto, está bien, es esperable. El experimento uno lo diseña y después es lo que tiene que ser. Pero bueno, lo que es un poco frustrante y que en general uno no lo puede contar y representa muchas horas del trabajo cotidiano es eso, los experimentos que no salen. Bueno, uno en general después termina como acomodándolos, optimizándolos y finalmente dan. Y lo otro que está un poco relacionado con eso, son los resultados negativos, ¿sí? Pero los resultados negativos sí tienen más que ver con esto otro que hablábamos, que es cuando uno plantea una hipótesis y esa hipótesis da lo contrario a lo que uno esperaba o no da nada interesante.
Y la realidad es que en el mundo de la publicación o cuando uno va a reportar algo, no puede basar un trabajo o un artículo científico todo en cosas que no dieron, porque la verdad es que no, en general no se lo publican a uno eso. O sea, uno lo puede escribir, pero nadie se lo va a publicar. Entonces eso hace que los investigadores vayamos como haciendo una selección de los resultados que publicamos. Y eso yo siempre pienso que es un poco una pena, porque en realidad nos enriqueceríamos un montón de poder publicar todo eso que es un resultado negativo, ¿sí? Muchas veces lo que uno puede hacer de manera estratégica es en la publicación poner primero algo que no funcionó y después ver, bueno, la vuelta de tuerca que uno le encontró o lo que pudo aprender respecto de eso y que eventualmente dio algo un poco más interesante, ¿sí? Estrategias. Bien, un poco vinculado a esto que les decía recién, otra de las preguntas ¿es más frecuente obtener los resultados esperados o no? Y bueno, yo ahí creo que sería interesante, o sea, yo hablo por supuesto desde mi disciplina, que es la biología, y bueno, y hago mucha química también relacionada a la química de los sistemas biológicos, y la verdad es que yo a veces hablo con, bueno, no sé, con físicos o incluso ingenieros que hacen investigación en esta institución, y ellos tienen sistemas un poco más definidos, o sea, donde ellos conocen y controlan bastante más las variables. Lo que nos pasa en biología es que los sistemas biológicos son bastante cajas negras, o sea, uno en general sabe bastante poco de ese sistema y en general sabe lo que entra, pero bueno, nunca puede predecir con mucha fidelidad o modelizar de manera trivial lo que va a salir, ¿sí? Y eso es un poco lo que pasa con los experimentos. Uno ejerce un estímulo sobre el sistema biológico y bueno, y después, lo que les decía, sucede lo que tiene que suceder. Entonces, yo creo que lo más frecuente para sistemas biológicos es que no suceda lo que uno predice. Y en ese sentido uno sabe que propone una hipótesis porque hay que hacer ese ejercicio como de pensar, tratar de tener la imaginación suficiente para eso, justamente plantear el escenario o decir, ¿cómo creo yo que mi sistema, que lo conozco más o menos, va a responder a esto que yo le estoy haciendo, a esta perturbación o a este tratamiento, ¿sí? Y bueno, a veces da, pero muchas veces no da. Y después, respecto de si hubieron cosas que me sorprendieron en el camino o que no salieron como esperaba, sí, hubieron varias. Yo acá puse algunas muy sencillitas y después les voy a contar como 2 ejemplos que fueron bastante interesantes. Y bueno, en particular, este primero fue que cuando nosotros empezamos a estudiar esta proteína, esta enzima de la que les hablaba al principio, nosotros pensábamos que dentro de lo que es el sistema biológico, dentro de la célula, basándonos en la bioquímica clásica de plantas, incluso de animales, esa enzima iba a trabajar u operar en una determinada parte de la célula. Y cuando empezamos a hacer nuestra investigación vimos que no, que estaba localizada en el interior del cloroplasto, en esa parte que le da el color verde tanto a las plantas como a las algas. Y la verdad es que cuando lo propusimos y lo publicamos, un poco fue romper con un paradigma, porque lo que eso básicamente indicaba era que ahora la ruta de síntesis de aceites podía estar en otra localización celular. Y bueno, eso para nosotros realmente fue un hallazgo, no fue una hipótesis que planteamos ni algo que esperábamos, pero fue muy interesante, ciertamente. Yo espero que en algunos años en los libros de bioquímica eso aparezca, porque bueno, fue así como un cambio y que todavía en los libros se sigue enseñando o mostrando de la forma clásica, pero bueno, es algo que cambió. Y después, en relación al trabajo de remediación de metales de las algas, algo que a mí me sorprendió en particular es que nosotros estudiamos distintas algas y la remoción, la captación de distintos metales, ¿no? En ese proceso de tratamiento de los efluentes. No sé, cobre, zinc, níquel, cromo, y lo que vimos fue eso, que yo primero pensaría que, bueno, todas las algas van a captar de la misma manera, sobre todo por lo que yo sabía de cómo se daba ese proceso. Y nosotros tenemos en este momento en el laboratorio, tenemos muchas cepas que hemos ido aislando nosotros de distintos ambientes, y lo que vimos era que distintas algas hacían eso. A algunas les gustaba más el cromo, a otras les gustaba más el cobre, otras eran mejores para el zinc, ¿sí? Eso también me sorprendió.
Pero bueno, en la línea de remediación de metales, ¿sí? Dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa. Si las algas ya de por sí son buenas captando metales, nosotros vamos a diseñar un alga, vamos a generar un alga que sea mejor. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Nos propusimos trabajar con cromo 6, que es un metal horripilante, o sea, es muy tóxico y que está en el efluente de muchas actividades industriales. Pero era un desafío porque el cromo 6, la forma en la que se encuentra en el ambiente, sobre todo en los efluentes de distintas industrias, por ejemplo las curtiembres, tiene carga negativa, ¿sí? Es un anión. Y las algas, como les conté anteriormente, en su superficie tienen carga negativa. Entonces, en general, no son buenas para captar especies químicas con carga negativa. Entonces era un desafío. Pero dijimos, no importa, nosotros vamos a generar un alga que va a ser resistente a cromo y que por ende lo va a remover. Y bueno, así lo hicimos. Tomamos un alga, la expusimos a cromo durante muchos meses, a mucha cantidad de cromo, hasta que primero se moría. Pobre alga, no tenía qué hacer. Pero después de un tiempo, el alga empezó a vivir con cromo. Era casi que le gustaba. Y dijimos, buenísimo. Ahora este alga que es resistente a cromo, seguro va a remover un montón. Y cuando empezamos a hacer los ensayos de remoción, vimos que no removía. Sobrevivía, pero no removía. Y eso nos sorprendió. Bueno, este es otro ejemplo. Después tiene que ver con un estudio que hicimos para ver si las algas podían sobrevivir a las condiciones en el planeta Marte. El proyecto se llamaba No vida en Marte porque asumíamos que no. Y lo que vimos es que sobreviven. Las algas sobreviven a las condiciones que emulamos, a las condiciones marcianas, ¿sí? Bueno, y ya para cerrar, quedó para el final esta pregunta que me pareció muy linda y muy pertinente, ¿no? Y que lo que pregunta es, ¿cuál es el rol que juega la creatividad, la motivación y la colaboración en la tarea de investigación, en la tarea de un científico, de una científica? Bueno, el de los colaboradores ya les dije, pero el de la creatividad es como muy importante. Si uno no tiene de alguna manera la capacidad de imaginarse escenarios por fuera de lo posible, es muy difícil hacer investigación. Porque no se le ocurrirían las preguntas o no se nos ocurriría qué experimentos plantear, ¿sí? Entonces, en ese sentido, a veces estoy muy lejos de ser un artista, pero me identifico en cierto aspecto con los artistas, que seguro son los seres más creativos de nuestro planeta. Me identifico en esto de poder tener imaginación, poder pensar cosas diferentes dentro de mi disciplina, incluso cuando me toca trabajar con disciplinas distintas. Y por otra parte, también otro paralelismo, digamos, que tiene con el trabajo del artista, ¿no? que es un trabajo de creatividad, es que los científicos nos exponemos al expresar nuestros pensamientos. O sea, porque cuando uno propone una hipótesis, presenta un trabajo, básicamente se está exponiendo un poco a ser evaluado, a ser juzgado, al escrutinio. Y bueno, en eso también creo que hay algo de la cuestión de creativa y de animarse a exponer esas ideas. Bueno, yo creo que cubrimos todas las preguntas, así que, bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Caro. Súper interesante tu trabajo. No sé si alguien del público tiene alguna pregunta para hacer. Sí. No, te quería preguntar, me imagino que cuando volvés de una investigación o de una idea del laboratorio, llegás a tu casa y y empezás a leer investigaciones o libros, o volvés a estudiar lo que estudiaste que no te acordás, por ejemplo. Sí, es bastante así. Y
después uno, como todo en la vida, uno lo va moderando, pero algunas veces tuve este pensamiento o esta sensación de decir, ¿por qué no tendré un trabajo normal? Que yo salga de la oficina y ya me olvido. Tuve esa sensación, ese pensamiento, porque yo creo que tiene que ver un poco con la actividad que uno eligió y con la personalidad, ¿no? Se me ocurre que incluso gente que hace otros trabajos le puede pasar eso. Pero sí, a veces uno se queda como muy enganchado, por decirlo, con lo que está haciendo o preocupado porque el experimento no dio, entonces, bueno, quiere llegar y buscar algo para mejorarlo. Y sí, en ese sentido se hace un poco difícil, es algo que uno va aprendiendo a moderar con los años, pero bueno, también tiene que ver con la pasión que este tipo de trabajo genera. ¿Alguien más? Lo que quería decir es que eso que vos decís, que esos experimentos que salen mal, que no se ponen en una publicación porque no está bueno, porque salieron mal, pero en realidad habría que darles un valor porque te están aportando un montón de información de por qué no. Y el por qué no también te está dando datos y cosas que quizás no te sirven a vos, o sí, pero también le puede servir a otro investigador. Entonces quizás habría que hacer una publicación de los experimentos fallidos. Sí, totalmente. Voto por la publicación de los experimentos fallidos. Sí. Sí, y sobre todo el valor que vos mencionás es el de poder ahorrarle a otra persona que esté trabajando en un sistema parecido toda esa peregrinación. Y en ese aspecto las reuniones científicas están muy buenas porque uno se encuentra con el investigador y bueno, tiene la oportunidad de preguntarle de primera mano. Y eso está muy bueno y bueno, es la parte donde uno logra subsanar un poco eso. Bueno, ¿alguien más? ¿Tenemos lugar para una más? Ahí hay una. Bueno, por ahí preguntan si es sobre el trabajo de las algas en Marte, si podrían sobrevivir en otro planeta. Es muy interesante esa pregunta y fue bastante revelador el hallazgo porque el proyecto se llamaba No vida en Marte y la idea era demostrar por qué un ambiente tan oxidante y sin oxígeno y con radiación UVC no era apto para la vida y vimos que las algas podían vivir. Pero no sé, esa pregunta no es tan fácil de responder porque no tenemos tanta información de otros planetas como de Marte. Entonces ni siquiera tendríamos tal vez los elementos para hacer los experimentos. Pero la realidad es que en cuanto a sistemas biológicos, es lo que decía hoy, es imaginar lo imposible. Bueno, Caro, ¿te quedás por acá en la noche de los museos hoy? Bueno, la pueden aprovechar si alguno no se animó a hacer la pregunta en público. Pueden charlar un ratito por ahí. Y bueno, te agradecemos. Muchas gracias por participar de este espacio y te esperamos en los próximos. Muchas gracias.
Seguimos en nuestro programa especial de la Noche de los Museos 2025 desde el Instituto Balseiro, desde la ciudad de Bariloche. Estamos acá en el Centro Atómico Bariloche con esta propuesta que acompaña lo que está pasando en los demás edificios, en los parques, en las aulas del Instituto Balseiro, donde hay un montón de mesas con experimentos y científicos, tecnólogos contando qué pasa en los laboratorios, qué pasa en los grupos de investigación. Y bueno, acá tenemos un invitado muy especial, él se llama Horacio Salva, es doctor en física, egresado y ex docente o docente extraordinario del instituto, está en el cuerpo de docentes extraordinarios. Colegio permanente. Sí. Colegio permanente. Muy bien. Y también tiene aquí un stand en la Noche de los Museos con algo que se llama péndulo de Foucault. Seguramente muchos conocen o han visto en algún museo o en alguna escuela o en alguna experiencia el péndulo de Foucault. Y acá tenemos a alguien que se dedica a construir péndulos de Foucault y que ha donado este péndulo que se ha fabricado acá en el Centro Atómico y que está también generando este proyecto de construcción de péndulos para distintas instituciones, ¿no? Y distintos espacios. Antes que nada te queremos preguntar si querés presentarte, si querés contarnos un poco más quién sos. Bueno, yo, como dijiste, me llamo Horacio Salva. Y bueno, estudié acá en el instituto, empecé, digamos, estudiando en la Escuela Industrial Superior de Santa Fe, después vine acá al Instituto Balseiro y bueno, hice toda la licenciatura, el doctorado y bueno, la tesis doctoral también. Y después estuve en Francia 2 años, también haciendo un postdoctorado para aprender otras técnicas de medición. Y bueno, después volví y empecé a dar clases, ¿no? Y estuve 42 años dando clases, 30 más o menos, un poco más en física experimental 3 y después unos 9 años en física experimental 1. ¿En qué grupo o laboratorio trabajaste? Trabajé en el laboratorio de resonancias magnéticas, así que primero aprendí la técnica de resonancias magnéticas y después la amplié a mediciones de resistividad, mediciones de magnetización, eso a diferentes rangos de temperatura. Me dediqué mucho al control de temperatura, en diferentes rangos, desde 1,5 Kelvin hasta 400 grados centígrados. Y bueno, cada rango tiene su forma particular de resolver el problema de la estabilización de temperatura, ¿no? Qué interesante todo lo que contás de tu paso como investigador. ¿Cómo se te ocurrió empezar a construir los péndulos de Foucault? Un día pensé, digo yo, cuando me jubile, todo lo que aprendí de diferentes técnicas se va a perder. Entonces digo, ¿qué puedo hacer para mantener por lo menos algo de las técnicas, ¿no?, que he aprendido? Y bueno, se me ocurrió empezar a construir péndulos de Foucault. En realidad péndulos eran. Después me puse a revisar la bibliografía y encontré que había un efecto que se llama efecto Allais, que era un señor francés que era profesor de física y posteriormente fue premio Nobel de Economía, ¿no? Y él había empezado a medir con un péndulo en París en el año 1950 el efecto de la luna sobre la precesión del péndulo, ¿no? Y bueno, ahí apareció un efecto que lamentablemente lo repitió. Eso pasaba durante los eclipses de sol. Y en el año 1954 hubo otro eclipse de sol y midió lo mismo, ¿no? Pero resultó que no era real, digamos, porque lo que había medido estaba muy dentro del ruido de medición. Entonces no era un efecto que se podía repetir. Pero a partir de eso mucha gente se dedicó a medir eso, el efecto Allais que se llamó,
Y lamentablemente había 50% que medían que era cierto y 50% que medían que no era cierto, ¿no? Bueno, yo lo medí 3 veces y todas las veces me dio negativo, que no existía. Así que, bueno, después escribió un libro, este señor, Maurice Allais, y él decía que, bueno, ese efecto, si hubiera una diferencia de 10 a la menos 6 entre la masa gravitatoria y la masa inercial, que son las masas que, digamos, son las fuerzas que intervienen en un péndulo, ¿no? Y en la relatividad, que es uno de los postulados de la relatividad general, que uno es la constancia de la velocidad de la luz desde cualquier sistema de referencia, otro es la igualdad entre la masa gravitatoria y la masa inercial, ¿no? Bueno, entonces él suponía que ese efecto demostraba que la masa inercial no era igual a la gravitatoria, y eso contradecía la relatividad. Entonces, bueno, imaginó un universo en vez de ser isotrópico como la relatividad general de Einstein, imaginaba un universo anisotrópico. Bueno, finalmente se demostró últimamente con los satélites que la masa inercial es 10 a la menos 17 veces igual, digamos, que una masa gravitatoria. Esos son prácticamente iguales, ¿no? Eso se hizo corrigiendo las órbitas de los satélites. Bueno, se abandonó entonces eso, y bueno, entonces yo ya tenía los péndulos fabricando y habiendo medido mucho, y bueno, y seguí trabajando en los péndulos, y construimos uno para acá cuando se hacían reuniones digamos, de las cosas que se hacían en el centro atómico en Bariloche. Después esas reuniones se suspendieron y se hicieron, ¿cómo se llama? Reuniones de puertas abiertas, que le dicen, dentro del mismo Bariloche, del centro atómico. Y bueno, en ese momento entonces habíamos construido un péndulo para esas reuniones y lo teníamos en el laboratorio y lo sacábamos una semana por año. Entonces lo trajimos acá y desde entonces está acá, desde 1914. No, desde 1914. Ah, claro. Sí. Desde que se creó. No, que hicimos el péndulo ese que está en la puerta. ¿Pero desde qué año decís? ¿Desde 2014? 2014. Ah, muy bien. Y para la gente que no sabe qué es un péndulo de Foucault, ¿le podrías explicar brevemente qué es y por qué es tan interesante? Bueno, eso fue, digamos, interesante desde el punto de vista de la física, porque Galileo cuando fabricó su primer telescopio, él podía ver observando Venus, se ven las fases de Venus como si fuera la Luna, ¿no? Y eso es porque es un planeta interior a la órbita de la Tierra. En Marte, por ejemplo, no se ven esas cosas. Entonces, pero él buscaba un experimento que la gente común, digamos, o sin estudios muy especializados, pudiera observar que la Tierra estaba girando alrededor del Sol, y no como en ese momento que Copérnico, unos años antes, había dicho que era la Tierra giraba alrededor del Sol, porque en ese momento era la Tierra que era el centro del universo, ¿no? Claro, era el modelo heliocéntrico Sí. contra el modelo que pensaban que todo giraba alrededor de la Tierra. Sí. Bueno, pero cosas más elementales, los griegos, antes de los griegos, toda la noche ven girar las estrellas. O sea, es muy difícil, que están a diferente distancia, que todas las estrellas giren alrededor de la Tierra. Claro, pero la percepción es para alguien que ve que se mueven las estrellas y piensa que están girando alrededor de la Tierra, ¿no? Un niño puede mirar al cielo y decir eso. Sí, ¿Cómo es contraintuitivo, ¿no? Decir que en realidad es la Tierra la que está girando alrededor del Sol. Y bueno, pero desde entonces ya había percepciones de que los griegos mismos sabían de que era la Tierra que giraba alrededor del Sol, ¿no?
Entonces él buscó algún experimento fácil de demostrar. Y entonces fue Foucault, que era un hombre muy visionario, digamos, y inquieto y intuitivo, ¿no? Que El nombre de pila de Foucault, porque no es el Foucault, uno de los Foucaults, es otro, sí, no es el filósofo, claro, no es el que filósofo, físico, digamos. claro. Era el nombre de pila, ¿lo acordás? León, creo que León, era. ¿no? Bueno, Foucault era muy inquieto, ya les digo, porque 2 años antes había contribuido con Fizeau, que había medido la velocidad de la luz por primera vez con una rueda dentada. Al año siguiente, él desarrolló su propio método, que era con un espejo giratorio, ¿no? Y en diciembre más o menos ya estaba cansado de eso, y entonces se le ocurrió que un péndulo podía demostrar la rotación de la Tierra, ¿no? Porque ya en 1830, Poisson, el mismo conocido Poisson en metalurgia, había escrito un tratado de cómo disparar los cañones, porque en esa época había muchas batallas navales, y si disparaban a lo largo de este oeste, le pegaban al mástil de la nave enemiga, pero si disparaban de norte a sur, le erraban, ¿no? Claro, es como Y eso era calcular debido, la trayectoria de un proyectil, que es claro, también después lo en- que en- también se puede haber usado en el lanzamiento de un cohete, ¿no? Es física sí, sí, y tiene que ver también con ¿no? Con la rotación de la la Tierra. rotación de la Tierra. Entonces el péndulo de Foucault ayudó y ayuda a ver que la Tierra rota, Claro. está rotando. Y entonces él se imaginó, con verdad, digamos, que tenía razón, que un péndulo acumulaba los desvíos que tenía el péndulo por la rotación de la Tierra. Entonces, si uno lo lanza hacia un lado, ve que no pasa por el centro. Y cuando vuelve llega al otro extremo de oscilación, a una posición menor que la que debería tener si pasara por el centro. Entonces, cuando vuelve de vuelta a su posición inicial, también le erra y se ve que la posición final en la primera oscilación es diferente de la posición inicial, que es menor siempre. Entonces ahí eso va haciendo, en cada oscilación va acumulando esa diferencia. Y entonces se ve el plano de oscilación gira para un lado o para el otro, según esté en el polo norte o el polo sur. Y en realidad nos estamos moviendo nosotros alrededor, ¿no? Claro, por eso va demostrando entonces que la Tierra gira. Es difícil de entender, pero si quieren, los que están acá en el instituto, hoy en la noche de museos, pueden ir a mirar el stand, que está acá afuera a la derecha. Y los que no, bueno, ya podremos hacer otro video más adelante, Horacio, más Bueno, largo. muy Te bien. invitamos a mostrar después Bueno. en nuestra serie de entrevistas de Twitch y otros contenidos que estamos haciendo para el canal de YouTube del instituto. La última pregunta, y ya le dejamos lugar al siguiente café científico, es si nos querés comentar esto que te preguntaba al principio, de si están llevando distintos péndulos a escuelas, Sí, si querés contar un poquito de eso. bueno, debido a un subsidio que yo había pedido para hacer una medición en Nueva Zelanda, el subsidio era obligatoriamente por 2 años y yo necesitaba un solo año. Entonces, con la plata que me sobraba del segundo año, construimos 3 péndulos de Foucault, igual que ese, y los donamos a la Universidad de Río Negro, a la Universidad del Comahue y a la Escuela 123 que está acá en el cruce a Catedral. Qué bueno, todos en la ciudad de Bariloche, ¿no? Sí. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias, Horacio. Esta fue una entrevista dentro del programa especial que estamos haciendo en la Noche de los Museos 2025 desde el Instituto Balseiro. Horacio, te agradecemos un montón y si hay preguntas nos pueden dejar sus comentarios en YouTube y también en Instagram. No se vayan, ahora viene otro café científico. Sí, acá desde el público presente que tenemos en esta transmisión nos quieren hacer un aporte, así que si quieren, buenísimo.
Te acercamos el micrófono. Muchas gracias. A través de mi amigo Horacio, quiero felicitar al Instituto Balseiro y en particular a todo el sistema científico y tecnológico argentino, que es la base del desarrollo de nuestro país. Sin ciencia y tecnología no vamos a ser un país desarrollado. Digo esto ante la difícil situación que se está atravesando. Eso es todo. Gracias. Bueno, estamos con nuestro segundo café científico de la tarde. En esta oportunidad vamos a presentar a Claudia Morales. Claudia se define como una verdadera facilitadora. Su puesto formal indica que ella trabaja en higiene y seguridad laboral, pero su labor va mucho más allá. Ella coordina visitas, gestiona recursos, apoya en administración y está siempre lista para resolver lo que haga falta. Nacida en Mendoza, llegó al Centro Atómico Bariloche gracias a una beca que inicialmente duraba 3 años. Lleva 20 acá. Su formación incluye varios títulos. Ella es perito técnica universitaria en higiene y seguridad laboral, es licenciada en protección civil y emergencias y es licenciada en mediación y resolución de conflictos. Es el área que más le apasiona. Claudia es el nexo que conecta personas, ideas y soluciones, haciendo posible que todo funcione de manera segura y organizada. Bienvenida, Claudia. Gracias, Romy. Bienvenidos todos. Gracias por este espacio y gracias por estar acá. Qué interesante cuando empezó el café, cuando comentabas que nada era por arte de magia. Muchas veces tenemos el romanticismo de decir, bueno, eureka, salió tal investigación o tal hallazgo. Y muchas veces no es así. Muchas veces hay mucha gente atrás trabajando, hay mucha gente todos los días peleando para que las cosas salgan realmente como quieren o como queremos todos, ¿sí? Vemos la primera escena y muchas veces no vemos la parte de atrás. Como bien decía Romina, una de las cosas que hago en mi trabajo es la parte de visitas. Y les voy a contar un poco la parte de atrás. Así que bienvenidos todos, mi nombre es Claudia y gracias por el espacio que me están dando acá. Yo trabajo en el RA6, como bien comentó acá Romina, desde hace 20 años que estoy acá. Algo que nos llamó mucho la atención fue que gente de Bariloche no sabía que realmente teníamos un reactor nuclear acá en Bariloche y en Río Negro.
Entonces, antes de la pandemia recibíamos visitas, muy pocas, pero recibíamos. A partir de la pandemia, una semana antes, aunque no lo crean, inauguramos una sala que había sido preparada exclusivamente para poder recibir gente. Nos agarró la pandemia, así que una vez que regresamos, ahí empezamos realmente con la visita. Ahora, las visitas. El año pasado, este año esperamos superar la cantidad de gente que tuvimos el año pasado. El año pasado, sabés que tuvimos 3.800 visitas. Muchísimo. Una de nuestras prioridades es recibir los colegios secundarios, porque creemos que por una parte ya son las esponjas que van a ir al reactor, van a absorber todos los conocimientos, todo lo que hacemos, porque sí tenemos claro algo, que si no difundimos nuestra tarea, nadie se va a enterar de lo que realmente se hace dentro de la Comisión de Energía Atómica. Una vez que empezamos con las visitas, como les dije, tuvimos prácticamente un 60% de colegios secundarios. No solamente recibimos colegios secundarios, sino público de lo que se imaginan. Premios Nobel han pasado actores, han pasado estudiantes, y a todos los recibimos con el mismo respeto y tratamos de contarle lo que realmente se hace. Como les comentaba, los colegios secundarios, le damos prioridades a los colegios técnicos porque consideramos que es un ramillete que puede ser bien recibido tanto para el Instituto Balseiro como para la comisión. Ellos vienen, son 40 minutos, 1 hora y media, y se van felices, se van contentos. Pero detrás de esa hora y media o 40 minutos hay un gran trabajo de coordinación. ¿Por qué? Supongamos tenemos un colegio secundario, un colegio técnico. Buscamos a la persona especializada para que dé esa visita, ¿sí? Nosotros no tenemos gente que reciba la visita, la damos los mismos trabajadores. Entonces, dentro del reactor tenemos un ramillete realmente, y dentro del centro atómico de gente que es de distintas especialidades, biólogos, geólogos, administrativos, técnicos, de las áreas que ustedes se puedan imaginar hay acá adentro trabajando. La visita, como les decía, viene en 40 minutos, 1 hora y media, pero el detrás es enorme. Es enorme porque hay que coordinar realmente muchas áreas para que entren ellos, ¿sí? Nosotros contamos todas las funciones o todas las facilidades que hacemos en el reactor. Y realmente no es fácil muchas veces coordinar un grupo de 40 estudiantes que llegan, que entran, que tienen dudas, que tienen consulta, pero realmente, Romy, lo que hay que destacar es que los chicos últimamente vienen muy preparados, vienen sabiendo a dónde van a entrar, vienen con preguntas, vienen con dudas, y eso realmente nos llena. Y lo que más nos llena es cuando pasan los años, que pasan 2 o 3 años. Yo siempre les digo cuando se van, ustedes cuando regresen, díganme, Claudia, volví. Con que nosotros tengamos 1 o 2 estudiantes por año que nos digan, gracias a las charlas de ustedes, realmente vengo a estudiar la ingeniería nuclear, o vengo a estudiar física, o vengo a estudiar química, la verdad que eso nos llena totalmente y decimos, bueno, lo que estamos haciendo sirve, realmente, dar las visitas sirven. Y bueno, un poco como decíamos, las visitas, recibirlas y demás, y contar lo que hacemos. Me voy a desviar un poquito. A lo mejor nosotros decimos las facilidades o los trabajos finales que realizamos, pero les doy un ejemplo. Una de las chicas biólogas trabaja analizando plumas de los pingüinos. Para que esas plumas lleguen acá, tienen que viajar a la Antártida o tienen que mandarlas de la Antártida. Y para hacer ese trabajo realmente atrás hay mucha gente trabajando, hay mucha gente pidiendo permisos, autorizaciones, viajando, que salga todo perfecto. Y también tenemos muchas veces muchas frustraciones, como tenemos cosas que salen perfectas, pero bueno, seguimos luchando todos los días para que las visitas se lleven lo mejor que podemos dar. Claudia, y en el reactor, que como vos contabas, trabajan personas que tienen formaciones tan distintas, complementarias, me imagino.
Me gustaría preguntarte, ¿cuál es el mayor desafío de trabajar con personas que tienen miradas por ahí distintas sobre algún problema, sobre el trabajo? ¿Y cuál es el mayor valor? ¿Qué es lo que más capitalizás de esa interacción con profesionales de áreas tan diferentes? Bueno, te podría contestar del área de las visitas. Creo que la mayor satisfacción fue la que ya les conté, que vengan los estudiantes cuando se ingresan a la ingeniería nuclear y nos digan, bueno, nosotros vinimos por una visita que tuvimos y realmente nos hizo ese clic la visita y dijimos, bueno, a partir queremos estudiar esto. Creo que esa es la mayor satisfacción, que la gente nos diga, conocimos lo que ustedes hacen porque fuimos a visitarnos, o porque la gente nos diga, hoy hacen esto, no sabíamos. Eso realmente nos llena de satisfacción saberlo. Ahora, también hablando en visita, muchas veces ya no nos pasa, pero sí nos pasaba antes que nos frustraba que a lo mejor iban estudiantes y no sabían a lo mejor dónde estaban yendo. Entonces eso a veces te frustra un poco, pero realmente está tan aceitado que ellos ya vienen con su cuadernito, con sus preguntas para sacarse las dudas, y realmente la satisfacción es esa, que cuando pasan los años nos dicen, oh, vi que hicieron tal cosa y por eso quiero estudiar física, o por eso quiero estudiar química, o quiero ser nuclear, porque ustedes pusieron ese granito o esa semillita dentro nuestro, y creo que eso es formidable, eso te llena. Impagable. Es impagable, es impagable. Exacto. Y me quedé pensando, leyendo tu presentación, ¿cómo fue que de 3 años que ibas a estar acá con una beca hace 20? ¿Qué te hizo quedar? ¡Wow! En realidad, mi base es de higiene y seguridad. Yo trabajaba en una empresa muy grande allá en Mendoza. Yo quería llegar a las petroleras, pero hace 20 años atrás la mujer no existía. Entonces me anoté a una beca y la gané. Me vine a trabajar acá a Bariloche y bueno, mi idea era venir un año o los 3 años de la beca y que eso me diera el enlace para poder llegar a la petrolera, que era mi meta. Y realmente cuando llegué acá me fascinó este mundo. Es otro mundo y realmente lo que más me llamó la atención, que yo pensaba adentro mío, este premio Nobel o este investigador o este doctor es alguien incansable, es alguien con quien a lo mejor no me puedo sentar a conversar porque debe haber un abismo, debe haber un mundo. Y no es así. La gente piensa muchas veces, mirando desde afuera, que el investigador es gente rara, y no es así. Es gente común, es gente corriente, es gente que te pagues. Aclaro que los primeros 2 años yo vivía acá dentro de los pabellones y a lo mejor habían veces que eran las 3 de la mañana y seguías hablando con los investigadores y te apasionaba, te apasionaba. Y respondiendo un poco la pregunta anterior, perdón que yo voy y vengo, pero respondiendo la pregunta anterior que hiciste de otras cosas que nos llenan, tuvimos una visita que se quedaron 6 meses, eran de Arabia. Una era una chica, entonces antes que viniera este grupo, realmente había que coordinar un montón de cosas. Era otro idioma, otra cultura, había que ver realmente que saliera todo perfecto. Y la gran satisfacción cuando se fueron, Rana, se llamaba la chica, es que aparte con lo que significa la distancia en idioma, ellos hablaban árabe, entonces buscamos un intermedio, era inglés todos. Cuando se fue Rana, decirme, Clau, gracias. Y creo que interactué muy poco con ella. Pero ella me dice, gracias porque vos siempre estabas atenta mirándonos que estuviera bien, que tuviera mi espacio, que tuviera mi lugar. Gracias a todos porque realmente nos hicieron sentir como en casa. Y creo que esas son las cosas también que te llenan totalmente. Me quedo pensando en tu recorrido que te hizo quedar acá y pienso también un poco en el paralelismo a raíz de la charla con Caro y cómo son las investigaciones y cómo es trabajar en ciencia, y pienso en la idea de tener planes flexibles, ¿no? Un plan que te ordena, que te orienta, pero en el camino pasan cosas.
digamos, ¿no? Es así, Romy. En el camino pasan cosas, nosotros pensamos que vamos a hacer X cosas y realmente es todo lo contrario. Lo mismo nos pasa también muchas veces con las visitas. Nosotros tenemos coordinado a las 9 una visita, 10 otra, 14 horas otra, y a lo mejor entre medio apareció, como hoy, por ejemplo, apareció uno de los chicos del IB con sus papás. Un ingeniero nuclear, estudiante de ingeniería nuclear, empezó a trabajar, a estudiar este año, apareció con sus papás. Me dice, Clau, están mis papás, ¿podemos conocer el reactor? Al reactor no pueden entrar si no entran con alguien autorizado. Claro que sí, tienen que conocer ellos dónde vos vas a estudiar, dónde vos vas a estar durante todo este tiempo, cuál es tu casa, porque creo que un poco es eso, todos los que trabajamos acá dentro en la comisión o en el IB, sentimos este lugar como nuestra casa, lo sentimos propio porque es nuestra casa y es la casa de todos, la de ustedes, los que nos están mirando, es un poco la casa de todos y la cuidamos y creo que ponemos un poco para que salga todo lo mejor posible. Sí, me gustaría destacar, ahora que hablas tanto de las visitas, bueno, que te dedicas a eso, yo no sé cuántas personas saben que se puede visitar el reactor. Cualquier persona puede solicitar una visita, ¿cierto? Para venir a conocer el reactor. Es así, se ingresan en la página del instituto, se pueden anotar, si no me equivoco y no cambiaron los días jueves hay visitas guiadas que conocen todo lo que es el predio, conocen también, pueden pedir conocer el RA6, lo van a conocer, igual que pueden llegar a conocer otros laboratorios, pero es muy interesante que se arrimen, que vengan, que conozcan, es un espacio realmente abierto para que todo el público y toda la gente venga y conozca lo que realmente hacemos. Siempre decimos, si no difundimos lo que hacemos, ustedes nunca se van a enterar. Exacto, tenés mucha razón. Bueno, ya saben, si vienen a conocer el reactor, la van a conocer a Claudia. Claudia es muy charleta, así que les va a contar todo lo que hacen en el reactor. Bueno, no sé cuántas de las personas que están acá tienen o han tenido oportunidad de hablar directamente con alguien que trabaja en un reactor nuclear. Abro el espacio por si tienen alguna pregunta para hacerle a Claudia. Sí, si no, nos pueden escribir en las redes, en el Instagram del Instituto Balseiro. ¿Tienen redes sociales en el reactor? ¿Propias del reactor? No, de la CONEA. Bien, bueno, y si no, nos transmiten a través de las redes del instituto. Muchas gracias, Claudia. Muy Gracias a interesante. gracias a ustedes por darnos este espacio, por dar a conocer el que está detrás de esos 40 minutos que vienen de visita, se van y ven todo perfecto. No, gente, atrás de esos 40 minutos hay un mundo. Muchas gracias. Gracias. Clau.
ya llegamos a la cuarta instancia de esta maratón. No, no es una maratón, pero fue realmente una propuesta de distintos entrevistados y también cafés científicos, así que está buenísimo llegar a esta instancia con un invitado también que es docente del Instituto Balseiro. Él es Pablo Andrés, es egresado además de la maestría en física del instituto, y también me contabas recién que sos ingeniero electrónico egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Querés presentarte vos? ¿Qué más podés contar? Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación. Bueno, sí, no hay mucho más para contar, porque cuanto más grande la presentación, más expectativas se generan y por ahí. Bueno, yo estudié Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional de Córdoba y después vine a hacer la maestría en Física Médica acá en el instituto, y también un poco con la idea de hacer la maestría, terminarla y buscar trabajo en algún lado, pero bueno, me quedé acá. Ya van 17 años y trabajando en protección radiológica desde siempre, desde que llegué a Bariloche en la maestría y demás. Claro, porque Pablo trabaja en un campo que se llama protección radiológica, que es realmente muy interesante. Acá en el Balseiro se hace alrededor de cada 2 años aproximadamente, se hace una escuela donde se capacitan profesionales de distintas instituciones de América Latina, de Argentina, y realmente nos contabas en varias oportunidades lo importante que es que profesionales de distintos lugares, como puede ser una clínica, puede ser un hospital, puede ser centros donde se hacen estudios médicos como radiografía, resonancia, no, bueno, distintos estudios, sepan y se actualicen en el tema de la protección radiológica. Entonces, ¿qué es la protección radiológica? ¿Podrías definirnos primero ese concepto? Sí, un poco, bueno, esa es la pregunta que yo le hago a mis alumnos el primer día de clase siempre. ¿Cómo definirían ellos la protección radiológica? En realidad es un conjunto de disciplinas de la biología, de la ingeniería, de la física, de la comunicación, de las ciencias sociales, de la abogacía, que trabajan juntas y que tienen un objetivo común, que es proteger a la población y al ambiente de los efectos que no son deseados por exposición a la radiación, pero a la vez no queremos limitar los beneficios que generan justamente las prácticas que tienen que aplican radiaciones ionizantes. Entonces, esa es un poco la definición que uno podría dar de la protección radiológica. Y utilizan, por ejemplo, contabas que es interdisciplinario, pero también se utiliza, por ejemplo, conocimientos de la ingeniería, de la física, para, por ejemplo, calibrar un equipo y que la dosis sea justo la dosis que uno quiere aplicar de radiación, ¿verdad? Tiene que ver con varios aspectos, pero uno es ese, Claro. de calibración y de medición exacta de las dosis que se quieren aplicar, por ejemplo, a un paciente en algún estudio. Claro. Como todos saben, las radiaciones no se ven, no se sienten, o sea, no las percibimos con los sentidos humanos. Entonces, necesitamos algún detector, alguna tecnología que las pueda recibir o detectar, y tenemos que saber cuánto. Entonces, una de las áreas de la protección radiológica es esa, buscar calibrar los equipos y tener la confianza suficiente como para saber qué dosis estamos midiendo y con qué incertezas o con qué errores estamos midiendo. Y a propósito de eso, aprovecho para los que están acá que pasen por el stand de nuestro grupo, que tenemos varios detectores para que puedan verlos en persona, en vivo, o sea, de qué hablamos cuando hablamos de detectores, porque tenemos de todo tipo. Tenemos detectores para monitorear áreas de trabajo, detectores para monitorear a las personas, a los trabajadores, y bueno, y también en el caso de los pacientes, para hacer una estimación de la dosis que reciben en un estudio, en un tratamiento y demás. Contábamos al principio de este espacio, de este programa, que el Balseiro va a la Feria del Libro cada año y es muy divertido cuando van con un detector de radiación y miden también distintos elementos como un fósil o como la sal de mesa o como una camisa de noche. Y bueno, ustedes los que estén por acá ahora pueden acercarse al stand porque es realmente muy, muy interesante ver cómo se mide la radiación. Y hablando de radiación, estamos rodeados de radiación. Nosotros emitimos radiación. ¿Qué es la radiación, Pablo? Una pregunta difícil quizás, pero bueno, la radiación es, en pocas palabras, podemos decir que es energía electromagnética, ¿sí? De un determinado rango de energías. Es un fenómeno natural, o sea que convivimos con él, con las radiaciones todo el tiempo.
Y bueno, y tenemos fuentes naturales de radiación y fuentes artificiales de radiación. Las naturales pueden ser los rayos cósmicos, pueden ser el material radiactivo que se encuentra en las rocas, en el suelo, en los alimentos, el sol. Y después tenemos las fuentes artificiales de radiación, que son, por ejemplo, por ahí las más conocidas, los equipos médicos de rayos X o un reactor nuclear también se puede considerar como una fuente de radiación. Cualquier ente que emita radiaciones es una fuente de radiación. ¿Y cuál es la diferencia con el concepto de radiactividad? Radiactividad está más asociado a la intensidad que tiene una fuente radiactiva, ¿sí? O sea, cuán potente o no es una fuente radiactiva, eso podemos pensarlo por ese lado. Bien, y bueno, también fuiste profe mío en un diplomado que hicimos hace poco que dictó el instituto. Yo fui alumna de energía nuclear y está muy interesante toda la charla que diste, que das esa materia acá en el instituto. Y bueno, contaba justamente la diferencia entre radiación ionizante y no ionizante y cómo también la utilización de radiación ionizante puede ser beneficiosa si se cuida la dosis, ¿no? Un caso muy concreto es el uso de la radiografía. Cuando uno se lesiona, se quiebra, te tienen que hacer una radiografía, utilizar una fuente radiactiva y tienen que estar bien la dosis porque, bueno, se puede dañar también. Exacto. Sí, bueno, quizás una de las aplicaciones con radiaciones que más familiarizados estamos todos es justamente las aplicaciones médicas. Y como bien decís, se pueden utilizar para el diagnóstico, o sea, todos alguna vez nos hicimos alguna radiografía o si no conocemos a alguien que se la haya hecho. Entonces, lo que se busca es, por ejemplo, tener una imagen que tenga la suficiente calidad diagnóstica para que el médico pueda diagnosticar correctamente o descartar algún tipo de enfermedad. Lo mismo también puede ser para el caso de los tratamientos, ¿sí? Entonces, y en eso es importante la protección radiológica porque tenemos que proteger tanto al paciente como al equipo de salud que trabaja para que, bueno, buscando el objetivo que está buscando en ese caso, ¿no? O sea, Entonces, hoy por hoy, ¿cuáles son los grandes desafíos de tu campo? ¿La educación continua? Quizás. Sí, la protección radiológica es un poco una disciplina transversal. Siempre que haya radiaciones, debería haber protección radiológica. Hoy por hoy, bueno, la medicina es un gran desafío porque, bueno, hay un montón de aplicaciones nuevas tecnologías, nuevos radiofármacos para que se están usando en medicina nuclear. Entonces, ahí tenemos que aprender un poco nuevas terapias, protonterapia, por ejemplo. Tenemos que aprender cómo hacer protección radiológica en estas nuevas tecnologías. También un gran desafío es el hecho de la comunicación, o sea, cómo le contamos a la sociedad qué hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos así y no de otra manera, cómo demostramos que es seguro trabajar con radiaciones ionizantes. Las nuevas tecnologías emergentes, inteligencia artificial, machine learning, también ya están conviviendo con todas las prácticas nucleares o con todas las prácticas radiológicas. Y bueno, eso también, o sea, forma parte del día a día de la protección radiológica y forma parte también del marco normativo que tiene la protección radiológica. O sea, cualquier decisión que se tome dentro del ámbito de las radiaciones o de la protección radiológica en particular, tiene que estar encuadrada en ese marco regulatorio. Y ese marco regulatorio tiene que acompañar también el desarrollo tecnológico, o sea, porque tiene que ir más o menos de la mano. Y bueno, después hay un montón de otros campos, en el campo de la preparación de emergencias, los conflictos bélicos que por todos escuchamos en las noticias. Hay un montón de desafíos, la verdad que... Y la capacitación continua, por supuesto, o sea, trabajando en este ámbito es constante. Uno nunca termina de aprender, o sea, siempre es algo nuevo aparece. Justamente te quería preguntar porque también somos compañeros de la maestría en Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad de Río Negro y te acabas de recibir de magíster. ¿De qué fue tu tesis? Sí, bueno, eso fue un poco, esa maestría por ahí a primera vista parece que no está tan relacionada con la protección radiológica, la empecé un poco por curiosidad intelectual mía y nada, y encontré mucha afinidad porque bueno, empecé a ver que un campo que por ahí localmente no estaba muy explorado era la percepción que tenía la sociedad sobre los riesgos radiológicos. Entonces, nada, o sea, mi trabajo de tesis buscó ver, bueno, tratar de entrevistar o encuestar distintos grupos de personas, como pueden ser estudiantes universitarios, trabajadores del centro atómico o gente que no esté vinculada con este ámbito y ver
qué percepción tenían ellos de si era seguro o no era seguro, si causaba daños, cuál era la distancia adecuada para vivir de un reactor nuclear. O sea, y la verdad que abrió muchas opciones, muchas alternativas y muchas nuevas preguntas para seguir trabajando en el tema, ¿no? O sea, y justamente desde la comunicación también. Qué interesante, yo quiero leer esa tesis, me parece muy, muy interesante. Saben que recién hicimos hace un rato otra entrevista a un colega tuyo, Horacio Salva, y la última pregunta me la olvidé, así que ahora no me la voy a olvidar. ¿Cuál es tu museo favorito? No sé si, Podés decir más de uno. Sí, no sé si tengo un museo favorito, sí tengo recuerdos de museos que me impactaron en distintas etapas de mi vida. El primero que recuerdo fue cuando yo tenía 9 o 10 años, que con la escuela íbamos a la ciudad de Santa Fe, al Museo del Convento San Francisco, donde se sancionó la Constitución de 1853. Entonces, ese es el primer recuerdo de un museo que yo tengo. O sea, y aparte había toda una sala de figuras de cera que representaban el momento de la jura de la Constitución. Entonces, nada, o sea, con 9, 10 años era todo muy nuevo. Y después 2 museos más, que ya en mi etapa de adulta, hace pocos años, 2017, 2018, por ahí, que con la posibilidad de viajar, 2 museos que me impactaron realmente fue el del Apartheid, el Soweto en Sudáfrica, y el del Museo Smithsoniano del Aire y del Espacio en Washington. Son 2 museos totalmente distintos entre sí por la temática, pero justamente lo que me impactó es ver la capacidad del ser humano, ¿no? O sea, por un lado, con logros tecnológicos increíbles, y por otro lado, cuestiones tan crueles como fue el Apartheid, ¿no? O sea, esos fueron un poco los museos que me impactaron a lo largo de la vida, por lo menos hasta ahora. Pablo, muchísimas gracias por esta entrevista cortita, pero bueno, muy, muy rica. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora hacemos el cierre en un ratito con el equipo organizador de este espacio. Te agradecemos muchísimo. No, por favor, gracias a ustedes.
hora y media aproximadamente de cafés científicos y de entrevistas breves de ciencia y tecnología. De eso se trató esta invitación para estar acá en la Noche de los Museos 2025, desde Twitch y luego también desde YouTube. Desde este lugar, desde el Instituto Balseiro, el Centro Atómico Bariloche. Romina, ¿qué te pareció esta propuesta que hicimos en equipo? Me encantó, primero me encantó, me sentí muy cómoda, súper enriquecedora, súper estimulante. Y me quedo con la sensación de lo que contaban en una de las charlas del café, de cómo las investigaciones y cuando uno interpreta resultados se disparan un montón de preguntas y actúa con un efecto multiplicador. Me quedo con ganas de más. Claro que sí, muchas más. Nos quedamos con ganas de hacer más preguntas y de eso se trataba también, ¿no? Exacto. Y que tiene que ver también con esta Noche de los Museos, porque cuando uno visita un museo, ay, qué lindo, ¿no? Toda la curiosidad, la imaginación y las preguntas a flor de piel que quedan, de eso se trató acá toda esta tarde y noche en el instituto. Si ustedes miraran para el otro lado de la cámara, para detrás de cámara, podrían ver muchas personas de distintas edades visitando los stands sobre distintas temáticas. ¿Querés agradecer a las instituciones que se sumaron? ¿Querés contar un poquito quién más participó en esto, que más allá de este programa, ¿no? Más allá de este programa tenemos, bueno, nos visitan en esta Noche de los Museos desde INVAP. Es una institución con la que siempre colaboramos y tenemos iniciativas también muy ricas. Bueno, tenemos un instituto de doble dependencia que funciona acá dentro del Centro Atómico, que es el Instituto de Nanociencia y Nanotecnología, que depende del CONICET y de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y bueno, después todos los grupos de trabajo que funcionan acá dentro del Centro Atómico, incluidos nuestros grupos de trabajo, ¿no, Lali? Porque, bueno, nosotras estamos acá ahora representando a 2 equipos, tal cual como venimos hablando, no somos nosotras solas haciendo este ciclo de charlas y de streaming. Vamos a hacer los créditos correspondientes detrás de cámara, en operación técnica, cámara y después también edición, nuestra colega Marion Prieto. También mi nombre es Laura García Oviedo, somos del área de comunicación institucional y prensa, y aquí Romina Fo, y también detrás de cámara, ya sacando algunas fotos, Nelly Maglianos, de la Secretaría de Extensión y Cultura Científica, y claramente hay mucha gente que ha colaborado, que ha ayudado, gente que Coti, por ejemplo, David, Facu, que han ayudado a traer cosas, a llevar cosas, Patricia Mateos, que es un poco la madrina de todas estas actividades de extensión, ella es la secretaria de extensión, y cuánta gente también que acompaña sin que se vea, ¿no? Exacto, y que también tenemos que destacar que es algo que se da bastante naturalmente acá en el instituto, ¿no? Colaboramos entre todas las áreas, no importa cuál sea la que está organizando una actividad, y eso también sin la ayuda y la colaboración de todo ese grupo de gente no sería posible hacer la Noche de los Museos. Déjenme también comentar que el Instituto Balseiro es una institución pública que depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Universidad Nacional de Cuyo. Y si quieren ver más contenidos de ciencia, pueden visitar nuestro canal de YouTube, nuestro canal de Twitch, nuestro canal de TikTok, o bueno, cuentas se diría, ¿no? En la jerga de redes. Exacto. Pero hay toda una serie de entrevistas que estamos haciendo que se llaman Entrevistas del Balseiro en Twitch, que después subimos en nuestro canal de YouTube y están disponibles. Y bueno, como contaba Romy, hay un montón de propuestas durante el año. La próxima que se viene así de estas características es la Feria del Libro. Para quienes se acerquen a Buenos Aires el año que viene, esperemos estar allí. Esperemos que sí. Y bueno, muchas gracias a los que se acercaron, a las personas que se acercaron presencialmente, a quienes nos están mirando detrás de cámara. O no, y bueno, son las personas que están presentes. Quise decir también a través de la pantalla. Así que muchísimas gracias y esperemos que se repita, ¿no? Esperemos el año que viene encontrarnos de nuevo en otro ciclo, el 4 de la Noche de los Museos. Muchas gracias. Gracias.